Porfa, me recuerdan ahorita por ahí en unos 15 minuticos lo de guardar la sesión de grabación anterior. Aprovechen y hagan la pausita activa ahí. Cambien de posición, volteen la almohada, los que estén en la cama. O la pareja, si es que la tienen ahí, por lo menos volteenla. Es una pregunta, hoy va a estar mirando los planos individuales. ¿Cómo me dices? Hoy van a mirar los planos individuales. Pues lo miramos ahora. Hacemos un rotico más de Bueno. de lo que es el curso como tal. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Hola, ingeniero. ¿Qué pregunta que tenía? Ingeniero, una pregunta, pero no es respecto al tema, sino más bien referente a lo de las notas. Usted explicó o nos explicó más o menos las notas, la fecha de los parciales y todo eso al inicio como tal del curso, es decir, el primer día que yo me No, es un total misterio, una sorpresa intrigante, digámoslo así. Ok. Por el momento, preocúpense por hacer todos los trabajos y aprender mucho. Listo. En algún momento sí les dije pues que sí haremos algún parcial donde evaluaremos algo de parte teórica y pues obviamente práctica. También les dije que normalmente, pues aunque es los diseños, realizar la cuestión de cálculo es muy bobo y por eso es que intento llevarlo así, de que tengan bien el concepto, cosa tal de que después manejar una hoja de cálculo eso no tiene nada de misterio. Pues no tiene mayor gracia, ¿sí? Me interesa más es que aprendan bien a hacer las distribuciones y esa parte en lo que están haciendo ahorita, tanto el trabajo individual como el de grupo, porque después simplemente ustedes cogen y evalúan eso. Entonces eso no sería necesariamente lo que les evaluaría en un parcial, porque para eso ya les estoy evaluando en la parte práctica. En el parcial, pues igual, pues como tienen todas las herramientas estas, ustedes van a tener acceso a toda la información, todos los videos y demás, y cuanta bibliografía digital puedan accesar. O sea, no van a tener tampoco ningún problema eventualmente de contestar algo, si es que les colocó algo así. Entonces, por ese lado no se estresen ni se preocupen.
O sea, todavía no tenemos fecha para el parcial, ingeniero. No, porque pues, es que no hemos avanzado un carajo. Sí, y entre más preguntas me hacen, pues me toca resolverlas y ahí nos demoramos un poquito. Entonces que pregunten mucho para que no hagan el parcial. No, porque de todos modos va a llegar el momento donde por más de que hayan preguntado, toca evaluarlos. Entonces tampoco es que sea así. Aunque pues me interesa que aprendan bien esto, que sepan bien estos conceptos. Bueno, aquí aprovechando antes respecto de lo que es los accesorios para eso. La gran mayoría lo saben. Entonces, normalmente cuando ustedes como ingenieros van a solicitar digamos, para generar un sifón, a ustedes típicamente siempre les van a preguntar, ajá, un sifón completo o de qué tipo. Entonces, ¿cómo? Pues un C por C, un C por E. Este es el codo C por C, todos ya saben de que esto es esa C lo que significa es que tiene campana y campana. Y ojo, este es un codo precisamente para formar sifón. Por eso es que tiene esta forma de U, ¿sí? Pues ustedes ya han visto los codos y semicodos, no generan específicamente eso. Esto es un codo para sifón C por C. ¿Cómo se conecta al resto del sistema sanitario? Con un codo C por E. Entonces el codo C por E es C de la campana y E de espigo, es decir, termina específicamente con el mismo diámetro que tiene la tubería. Entonces, lo normal siempre para hacer conexiones con accesorios es que tengan una campana o el mismo elemento accesorio es mucho más grande que lo que es el diámetro de la tubería. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente la parte E, es decir, el espigo, se conecta dentro de lo que es la campana del codo para sifón C por C. ¿Sí? Entonces, aquí es donde, pues dependiendo de la altura a la que tengan que llegar, vamos a suponer, ¿sí? Entonces, pues esta parte de la campana del codo del sifón, no es que sea específicamente donde se va a colocar la rejilla, no. Siempre va a haber una conexión de tubería para llegar hasta lo que sea a nivel de piso, a la altura que sea. Pero lo que es digamos, el sello hidráulico se va a formar específicamente es en esa parte donde logra precisamente el nivel de agua eh, generar el sello hidráulico, ¿sí? Esa altura. Justo cuando se baja el agua, ahí en ese nivel, en ese momento es cuando logran penetrar los malos olores. Entonces, sifonamiento es la pérdida momentánea o definitiva del sello hidráulico, ¿sí? Dentro de eso tenemos el sifonamiento inducido. En un sistema en reposo se tienen ambas caras del sello hidráulico a presión atmosférica, ¿sí? Lo que estábamos viendo, por eso es que es un nivel freático allí. Cuando ocurre un flujo por alguna parte del sistema, se tendrán fluctuaciones de presión. Es importante que las condiciones de funcionamiento, más específicamente la presión, sean las recomendables y las requeridas para que no haya excesos que obliguen a la columna de agua a subir en un extremo hasta equilibrar el sistema o de efecto de la succión, causando la pérdida parcial del sello. Entonces, es eso, de que precisamente ese desnivel que se va a presentar, ya sea porque le están vaciando demasiada agua al sifón, pues lo que va a hacer es que se vaya. Pero si de pronto hicieron una descarga por acá, hubo un cambio de presión en ese sistema y genera de que
esa agua logra succionarse hacia el otro lado mientras se estabiliza, mientras llega a ese nivel. Ahí en ese momento es donde puede estar perdiendo momentáneamente o de todo, si es que no se llega a, por lo menos a generar el sello hidráulico, precisamente se permite el paso de los malos olores. Cuando cesa ese efecto, el agua retorna a su posición inicial, perdiendo una pequeña cantidad por efecto del balanceo de la entrada y salida del sifón, ¿sí? Ojo, normalmente de todos modos, y sobre todo en las zonas que son muy cálidas, cada tanto, si es que no se están utilizando mucho los sifones, es decir, no son de los que están lavando a cada rato allá, o por lo menos generando algún ingreso de agua al sistema del sifón, eh, cada tanto hay que echarle agüita, precisamente para que se mantenga el nivel y de pronto el sello hidráulico la evaporación debido a la temperatura alta del clima, logre generar que se baje ese nivel precisamente del sello hidráulico. Se ha establecido para presiones positivas que el valor de estas presiones no supere la mitad de la altura del sello, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de sifón, y lo tenemos para diferentes medidas, ¿sí? Es decir, estos diámetros no es que todos los sifones sean específicamente de 2 pulgadas ni de 3 pulgadas, hay de bastantes diámetros. Entonces, incluso a medida que va aumentando, esta parte termina variando un poquito el tipo de normalito que conocemos ahora como sifón, ¿sí? Algunos son bastante grandes y ya incluso generan algún tipo de pendiente, cosa tal de que no logre, o sea, se genere ese sello hidráulico de una manera eh, más concreta para poder igual lograr bloquear el paso de los malos olores. Se recomienda no sobrepasar 2.5 centímetros de columna de agua, tanto para presiones positivas como para presiones negativas. Pues quiere decir de que si ustedes tienen las alturas a las cuales les van a quedar definitivamente los sifones, ustedes perfectamente pueden calcular eso. ¿Cómo? Pues una presión que es, lo estábamos viendo dentro del repaso ayer un momentico siempre es una fuerza, y para el caso de esto, pues una fuerza perpendicular al área de contacto, ¿sí? Una fuerza sobre un área. Y ustedes perfectamente pues van a tener el área del diámetro del sifón con el que estén trabajando, ¿sí? Y pueden estar trabajando con ciertas columnas de agua. Eso es una de las medidas que nosotros vamos a estar trabajando dentro de nuestras unidades para diseño, ¿sí? Los metros de columna de agua. Sifonamiento inducido. Entonces, funcionamiento de algún aparato que obliga al cambio de presión en uno de los dos lados del sifón. Entonces, ¿qué pasa? Normalito, como hasta ahora, como hemos entendido lo del sello hidráulico, ¿sí? Se mantiene un nivel acá, es el mismo nivel aquí, obviamente. No genera el que pasen precisamente los malos olores. En este momento, acá y acá, pues es la presión atmosférica, ¿sí? No hay ningún problema. Por alguna razón, ¿sí? Existe una variación de presión adicional a lo que es la presión atmosférica. Entonces, noten que eventualmente aquí puede estar subiendo, ¿sí? Aunque aquí no se ha roto aún el sello hidráulico, ¿sí? No se ha roto aún. Y cuando vuelve a estabilizarse, noten que hubo aquí una pérdida del nivel original. Voy a intentar hacerlo con las
con unos ejes allí. Profe, pero ese exceso de presión puede ser ¿por qué? Por ejemplo, dependiendo si está muy pegado al tubo por donde se descarga el sanitario, ¿sí? Cuando se va el depósito, ¿sí? Que usted descargue el sanitario, ahí puede generar una succión, porque es bastante, o sea, en ese momento el mismo sanitario también funciona como un sifón, digamos, invertido, y puede generar de que haya una fluctuación en el sistema de presión dentro de las tuberías. Entonces, este sistema del sifón pues, es susceptible de eso, de esa variante, ya que tiene una presión cero obligatoriamente en la parte de la rejilla, y se supone que debería ser siempre cero también cuando termina de generarse el sello hidráulico. Pero por esos cambios puede estar generándose de pronto alguna especie de presión de gas, ¿sí? O incluso con la misma agua de descarga. Ya volvemos a mirar ahí el dibujito. Voy a grabar aquí la sesión anterior. Pero ahí también se puede presentar por, digamos, una ausencia de una tubería de aire, de respiradero. ¿Por una qué? Ausencia de tubería de aire, de respiradero. Precisamente lo que es la ausencia de las tuberías de ventilación, pues tienden a generar de que se presenten esos fenómenos, ¿sí? Cuando se presenta la tubería de ventilación, como es un sistema que está, digamos, está proyectado a que se encuentre igual también con la atmósfera, pero en un punto mucho más alto, pues se supone que por más toda la presión y gases va a tender a subir. Eso es lo normal de las cuestiones de presiones por temperaturas y demás, ¿sí? A medida que va subiendo, se va enfriando y todo eso, todo el proceso de las presiones con el aire, pues cuando se presenta la ventilación, pues esto normalmente permanece prácticamente en el mismo nivel, no hay tanto problema. Pero cuando no, y sí es común, y de hecho ustedes pueden revisar de pronto en las de sus casas, estoy seguro que en la gran mayoría no tienen sistema de tubería de ventilación. Entonces, seguramente es donde esa fluctuación se va a presentar. Entonces, ahora sí voy a dibujar aquí el eje. Todo el tiempo, ingeniero. Eso es una cámara de gas. ¿Cómo? Que todo el tiempo sucede eso. Una cámara de gas, ese baño todas las Sí. mañanas. Ah, ok. Bueno, pero en algún momento, como les digo, la idea del trabajito adicional de ese individual que están haciendo es de que pues, ustedes sean los que corrijan. Sí, estaba primero en este nivel, más o menos ahí con este eje, con este nivel en la tubería. Luego de que se presentó esa variación de presión, y por eso tenemos aquí un delta P más la presión atmosférica, que era la que se tenía allí, que tenía que ser obligatoriamente igual a la salida del sifón, ¿sí? Lo que genera es de que se fluctúa esto, ¿sí? Entonces varía dónde está la altura del sello hidráulico, ¿sí? Varió. Esa variación, de todos modos, pues el agua no puede quedar así, de hecho nunca va a quedar así. El agua siempre va a buscar estabilizarse y volver a un nivel. Entonces, en esa estabilización logra perder un poco del sello hidráulico. Entre más veces ocurra ese fenómeno, ¿sí?
pues esto va a ir bajando, y hasta que definitivamente se pierde el sello hidráulico y empiezan a generarse los malos olores. Entonces, miren, aquí más o menos, noten que a qué es que me refiero de pronto que cuando hacen descarga de un sanitario. Entonces, el flujo para que salga está en dirección allá, pero cuando hace esto, cuando entra esta cuestión al sistema, va a generarle de pronto un cambio de presión en esta parte de la tubería, en esta parte, que sería por acá. Hagan de cuenta que esto está volteado hacia el otro lado, que sería este sistema. Entonces, en ese momento, esa fluctuación de presión, cuando todo esto se está descargando por allá, se forma una especie de succión allí. Esa succión genera la fluctuación, esta que ocurre acá, y cada vez que haya ese tipo de fluctuación, se va a perder un poco del sello hidráulico. Eso es lo que hay que aprender. El autosifonamiento es cuando por acción del propio aparato se produce la pérdida parcial del sello. Este fenómeno se presenta frecuentemente en aparatos sanitarios cuando el aire entra en la tubería causando problemas al inicio de la red de desagüe y cambios menores de presión en este. Entonces, ¿qué pasó? Está entrando, ¿sí? Cuando empieza a irse el agua del sistema para volver a estabilizarse, en ese momento existe de nuevo pérdida de lo que se tenía originalmente del sello hidráulico. Sigue habiendo una presencia de un cambio de presión, ¿sí? Un cambio de presión en el sistema, pero en este caso el empuje, esta variación aquí, esta pérdida de presión que se va a presentar acá, es porque ahora ingresó agua acá al sistema, en el propio sifón. Por eso dice, el autosifonamiento es en el mismo aparato. ¿Cuál aparato estamos hablando? Del sifón propiamente dicho. Entonces, cuando normalmente le ingresa agua al sifón, supongamos que este sea el de piso de un baño, están lavando el baño. Ah, bueno, entonces empiezan a echar agua ahí. En ese momento, si esto no tiene ninguna conexión de tubería de ventilación, se puede estar presentando esas pérdidas, ¿sí? Y pues, una vez más, de pronto no en el instante se va a generar la pérdida del sello hidráulico normalito, sino que a medida que si se empieza a hacer muchas veces, esto va a empezar a bajar ese nivel hasta que permite el paso del mal olor. Entonces, para el caso, en general, ya saben ustedes cómo es el funcionamiento de un sifón. El sifón simplemente es para poder, digamos, bloquear el paso de los malos olores. ¿Con qué? Con el mismo sistema de nivel de agua que se produce dentro de esa U, dentro de ese sifón propiamente dicho. Dentro de esa cuestión de aparatos sanitarios, tenemos también lo que se conoce como fluxómetro. Les hago la pregunta, ¿todos saben o han visto en algún momento algún fluxómetro? ¿O tienen idea de qué carajos es eso? La llave del No, baño, señor. ¿no? La de soltar el agua. Bueno, el fluxómetro como tal es para soltar pero no es específicamente todo, ¿no? Entonces, en inodoros y orinales de servicio público, rapidez en el uso del aparato, dispone corto tiempo de agua para evacuación del aparato. Es decir, en la gran mayoría de centros comerciales, o por ejemplo cuando se tienen de pronto
en las universidades, digamos, las baterías sanitarias, todos los tándem de sanitarios, de inodoros y demás, normalmente utilizan el fluxómetro. El fluxómetro es específicamente eso, el aparatico, pero especial para generar digamos, la descarga, ¿sí? La válvula del fluxómetro. Esto está directamente conectado, ese aparato está directamente conectado a la red hidráulica, ¿sí? Entonces, él mismo logra evacuar y está dispuesto para que con ciertas condiciones internas que generan presión, la descarga esté siempre, se produzca cada vez que alguien oprima precisamente la palanca. Bueno, en este caso son de palanca. De estos mismos también hay fluxómetros con sensor. Entonces, simplemente cuando la gente se va de utilizar el aparatico, pues el sensor activa el mismo sistema que tiene por dentro, de que permite el paso y genera una presión acá con una especie de resorte de solenoide que hay interno. Ahorita vemos un perfil de corte de un fluxómetro para que el agua baje con la presión necesaria y evacúe rápido el residuo o pues el depósito de agua residual que se tenga allí. ¿Sí? Entonces, está directamente conectado con la red hidráulica. Esto es un aparato sanitario. Esto ya es un aparato sanitario. ¿Sí? Entonces, cuando él mismo se acciona, ¿sí? Ustedes accionan algo de eso, pues simplemente la función de los émbolos y demás permiten que por este serpentil, por este solenoide que se forma, que tiene en esta cámara, rápido entra el agua, ¿sí? Entra el agua a presión y de una vez, ojo, ¿qué es la cuestión de esto? Que no es que tenga un tanque específicamente allí como cualquier inodoro o sanitario, ¿sí? Él de una vez extrae del sistema de la red de hidráulica el agua necesaria para evacuar el depósito que se tenga allí en el aparato. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué Sí, se dice cuéntame. que por qué se dice que esos gastan más agua que los normales? ¿Que gasta más agua? No, no. Lo que ocurre es que esto, pues en general, primero es costosito, ¿sí? No es que sea tan económico. Pero sobre todo es desde el punto de vista de que estos son, como les decía por ahí, para, digamos, sobre todo zonas públicas. Entonces, una zona pública indica de que el uso que se le da a este tipo de elementos va a ser mucho más que el típico el inodoro que se tiene en una casa. Sí, eso, digamos Eh, que por más personas que vivan en su hogar, eso no es que estén haciendo cola de que alguien está saliendo del baño y una vez está entrando el otro a hacer descarga y descarga y descarga. Mientras que estos sistemas están diseñados precisamente porque eso sí puede ocurrir donde hay aglomeración de población bastante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los baños de un estadio, entonces normalmente lo que detienen son fluxómetros para que rápidamente evacúe y la otra persona pueda hacer uso del mismo aparato. Profe, lo que pasa es que pues me llevaron a la piscina de la universidad y allá estaban quitando todos estos fluxómetros que decían porque gastaban más agua y los cambiaron por baños normales Eh, en la piscina. sí, me ha puesto en una posición complicada decirle que, digámoslo así, yo no lo hubiese hecho, ¿sí? No sé bajo qué estudio habrán sacado eso, pero tal vez ese estudio tuvo algún error. Esto realmente Mm, es el mejor funcionamiento en materia de cuestiones públicas, ¿sí? De hecho, en la gran mayoría cuando estén en proyectos de licitación y demás,
por ejemplo, si van a realizar, ya les nombré por lo de los estadios, si van a hacer, por ejemplo, un centro de integración ciudadana que obligatoriamente tiene camerinos y tiene baterías sanitarias, cuando sean planteles educativos, normalmente en las especificaciones de los pliegos de la licitación para ese tipo de proyectos, generan de que tiene que ser de este tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los otros, ¿qué va a ocurrir? Tal vez en su momento, y como les digo, obvio que esto es un poquito más carito, en su momento, no, pues es más barato colocar los tradicionales, y así sean, por ejemplo, con tanquecito ahorrador de consumo de agua. ¿Qué pasa? Ese no es el detalle. El detalle es que estos son diseñados para trabajo pesado, es decir, que estén en constante manejo, mientras que los otros no. Entonces los otros van a ser muy susceptibles al momento de generar un mantenimiento, de que sea más seguido el mantenimiento. ¿Por qué? Porque el tipo digamos, de elementos que componen el, el sistema de evacuación en un sanitario convencional no son para estarlo haciendo tampoco tan seguido, ¿sí? Constantemente. Entonces, eso va a generar muchos más mantenimientos, que estén cambiando a cada rato de esos sistemas y demás. Este no, este es un buen sistema, realmente. Además de eso, y pues cuando tengan la oportunidad de ir a un centro comercial, analicen sobre todo, así sea que no los vayan a utilizar, entren a algunas baterías, ojalá los niños en el de los niños y las niñas en el de las niñas, ¿sí? Para que no vayan a tener problemas, y realicen la investigación, ¿sí? Simplemente miren qué tipo de sistema tienen. La gran mayoría no solamente ya no utilizan el otro típico de tanque, sino que el fluxómetro incluso no es ni siquiera de palanca, sino de sensor. Les aseguro que los centros comerciales han realizado los estudios económicos requeridos, estudios de eficiencia de esos sistemas, y por eso es que los ubican allí, ¿sí? Entonces, este sistema, simplemente las clavijas que tiene acá se levantan, se accionan y permiten el flujo de agua allí, ¿sí? Esto es lo que hace. Esto se levanta y permite el flujo. Y después, pues, vuelve a su posición original. Se vuelve a sellar. Está justo, digamos, preparado para en otro momento que alguien accione la palanca, vuelve a, digamos, mandar la descarga de esa agua requerida para que se vaya y permanezca a nivel el inodoro que se esté utilizando. Entonces, esa es una parte y por eso lo vemos como si fuese un solo aparato, porque él tiene entrada y evacúa agua, ¿sí? Ahora, ¿que dónde se utiliza? Normalmente en los inodoros o sanitarios. Entonces, ahora sí hablemos de los convencionales. Entonces, consta de dos partes, ¿sí? Lo que es la taza y el tanque de descarga. El tanque de descarga para este tipo normalmente siempre tiene un nivel superior a la que es la parte de la taza. Hay de tanque, de microtanque y de fluxómetro. Entonces, el de fluxómetro hemos entendido cómo funciona eso. Ahora el de tanque y microtanque. Necesario un sistema de cierre para cuando el agua alcance su nivel máximo en el tanque de almacenamiento. ¿Cuál es el nivel del sistema de cierre que se utiliza en eso? ¿Cuál creen ustedes o cuál saben que es? Reformulo la pregunta. ¿Cómo hace el aparato sanitario? Porque ustedes no es que se queden allí, bueno, normalmente Computador, no ¿no? lo hacen, esperando a ver en qué momento
termina de llenarse y quedar sin o restringir que le siga entrando agua al sistema del tanque. De Un este flotador, ¿no? inodoro. Flotador. Exactamente. Creo que allí lo El explicó. árbol. Ojo, el arbolito es para que le ingrese el agua, ¿sí? Pero el que sella es precisamente el ingreso del arbolito, que es el flotador. Ya les muestro también algo de eso. Entonces, el flotador. ¿Qué es el flotador? El flotador no es más que una, digamos, una bombita, ¿sí? No tiene nada por dentro, está llena de aire, ¿sí? Es hueca. Normalmente llega hasta una zona que es la que restringe que entre o salga agua. Para el caso, este es el típico de un tanque de almacenamiento. Pero, pues, lo que tiene el inodoro es un tanque de almacenamiento, solamente que es solamente para ese aparatico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hagan de cuenta, en el sanitario, esto vendría siendo lo que se conoce como el arbolito, es decir, por algún lado le está llegando la conexión directa de la red hidráulica y genera que se permita el paso del agua. ¿Hasta dónde? Hasta que esto, pues el nivel de agua, lo que va a hacer es ir subiendo hasta cuando logra sellarlo. Cuando lo sella, pues ya no, esto termina cerrando el paso y hasta ahí se llena el tanque. El tanque, ya sea el tanque aéreo o el tanque del inodoro. Es exactamente ese mismo sistema. Entonces, lo que hace el arbolito es que permite la entrada del agua, la distribuye y está conectado específicamente a un flotador. ¿Sí? Entonces, ese es el sistema. Entonces, las clases que estamos viendo ahí, entonces, de los sanitarios o inodoros, las tres clases. El defluxómetro, es decir, el defluxómetro no tiene un abastecimiento de tanque individual para él, ¿sí? Eso es lo que hace el fluxómetro, que directamente genera la descarga en su momento y listo, y cierra su sistema. Esto tampoco es que funcione como un tanque, ¿no? No entiendan de que el fluxómetro es un mini tanque, no, para nada. Simplemente que genera de que el agua se descarga con una presión apenas entra en ese aparato sanitario y está abierto por la palanca, ¿sí? O en caso de que sea de sensor, pues abierto por el sensor. Está el de microtanque, ¿sí? Y el típico de normal. Dentro de eso, por aquí ya vamos a ver, recordar más o menos las medidas para ubicación. Ojo, noten que son diferentes y les aseguro que pueden haber varios tipos de sanitarios y se los van a encontrar en el momento también de que tengan la oportunidad o incluso aquí sin necesidad tampoco de salir del país, de los que no son con una salida estándar en la parte inferior de la base de la taza, ¿sí? Hay algunos que tienen la salida por la parte trasera de la taza, muy diferente. Obviamente que para eso habrá que hacerle un tipo de conexión especial y pues saldrá de lo estándar que se tienen de medidas. Voy a exportar esta
se va a acabar esta sesión. Ya les envío el link y miramos bien las medidas típicas para la instalación del sanitario.